para los distintos órganos de ese nivel, ¿verdad? Entonces tenemos que saber su origen y tenemos que saber su terminación también, ¿sí? Tenemos que saber sus relaciones. A la derecha vamos a encontrar, o sea, hablando de las relaciones laterales, ¿sí? Y al inicio y a la derecha vamos a encontrar las relaciones con el pilar principal derecho del diafragma. Sí, sí, si recuerdan por eh, la primera parte de la anatomía del primer semestre, van a rememorar que el tórax, o sea, que el diafragma tiene dos pilares, un pilar derecho y un pilar izquierdo, que se insertan en las vértebras lumbares, en la porción posterior, ¿verdad?, de la columna. ¿Qué pasa? A ese nivel se forma como un puente, como un arco, por donde pasa la aorta, ¿verdad? Entonces, la aorta va a relacionarse tanto con el pilar derecho como con el pilar izquierdo del diafragma. En la cara lateral derecha también tiene una relación con la vena cava inferior, ¿sí? A la derecha también se relaciona con la vena cava inferior. Hacia la izquierda también se relaciona con la glándula suprarrenal izquierda, con el uréter izquierdo y con los vasos gonadales izquierdos, los vasos ováricos o los vasos testiculares. Entonces eso es lo que queda a la derecha en un nivel un poco más superior, o sea, lateral, perdón, a la derecha y a la izquierda. Bueno, la vena cava inferior se encuentra a la derecha de la aorta abdominal. Ambos vasos se separan hacia arriba por todo el espesor del lóbulo caudado. Es decir, que en la porción más superior del abdomen están separadas estas dos estructuras, estos dos vasos, por el lóbulo caudado. Aquí era un lóbulo independiente en el hígado. Abajo sí contraen una relación un poco más cercana y arriba están separadas por el lóbulo caudado. Es un nivel más profundo, ya quitando, digamos, lo que es la vena cava, hay un nivel un poco más inferior inclusive. Vamos a tener la relación que tienen con los ganglios linfáticos lumbares del lado derecho y del lado izquierdo. Estos también se le llaman ganglios aórticos laterales, ¿sí? Y son unos grupos de ganglios linfáticos que van a drenar toda la porción inferior del cuerpo y también porciones del abdomen. Entonces, importante relación con estos ganglios que también se llaman ganglios aórticos laterales. Relaciones posteriores. Relaciones posteriores cerca del ingreso, eh, cerca de la transición, ¿verdad?, del tórax al abdomen. La aorta en su cara posterior encuentra la cisterna del Kilo o la cisterna de Pequet. Sí, la cisterna de Pequet es una dilatación de un vaso linfático donde van a desembocar todos los troncos más importantes linfáticos del abdomen. Y a partir de la cisterna de Pequet, nosotros vamos a tener que se origina el conducto torácico, ¿sí? Entonces, representa el origen del conducto torácico y se encuentra posterior a la aorta en relación ya al hiato aórtico del diafragma. También las venas lumbares izquierdas van a relacionarse con la pared posterior de la aorta. ¿Por qué? Porque tienen que cruzar la línea media para llegar a la vena cava inferior. Entonces las venas lumbares también representan las venas izquierdas, ¿verdad? Una relación con la aorta abdominal. Tenemos
la división, ¿verdad?, en tres segmentos de la aorta. Tenemos un segmento celíaco, un segmento duodeno pancreático, en relación justamente al duodeno páncreas, y un segmento infraduodenal, ¿sí? Segmento celíaco, segmento duodeno pancreático y segmento infraduodenal. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en cada segmento? Vamos a hablar de las relaciones anteriores a nivel de cada segmento. El segmento celíaco va a ocupar aproximadamente el espacio entre la vértebra torácica 12 y la vértebra lumbar número 1. Más o menos ese tamaño ocupa, ¿verdad?, este segmento celíaco. ¿Qué pasa a este nivel? Ahora vamos a ver que salen arterias importantes que van a irrigar a todo el abdomen supramesocólico. Ya el segmento duodeno-pancreático se encuentra entre las vértebras lumbares L2 y L3. Y el segmento infraduodenal ya ocupa la vértebra lumbar L4 y L5. Más o menos esas son las dimensiones de eh, estas regiones. Entonces, segmento celíaco T12, L1, segmento duodeno pancreático L2, L3, segmento infraduodenal L4, L5. Bueno, ¿qué encontramos en la región celíaca de Luschka? La región celíaca de Luschka justamente pertenece al segmento celíaco, ¿verdad? Vamos a tener un tronco importante, ¿verdad?, que es el tronco celíaco. Es una arteria importante a nivel de la cara anterior de la aorta, que va a dar ramas para el hígado, va a dar ramas para el estómago, va a dar ramas para el vaso, y también van a contribuir a irrigar el duodeno y el páncreas. ¿Cómo se encuentra delimitada esta región? ¿Sí? Esta región celíaca de Luschka. Adelante nosotros vamos a tener el epiplón menor, ¿sí? El epiplón menor queda en una porción anterior, ¿sí? A la izquierda vamos a tener la curvatura menor del estómago, ¿sí? Curvatura menor del estómago. Abajo en una porción inferior vamos a tener el páncreas, que aquí no se ve porque está detrás. Aquí sí podemos ver mejor el páncreas, ¿sí? Y atrás vamos a tener desde la T10 hasta la L1. Realmente la T10 ya es un poco alta, yo diría T11 hasta L1 más o menos, pero nos describe de esta manera el libro. Entonces, hacia adelante tenemos el epiplón menor, detrás tenemos de T10 a L1 las vértebras. Hacia la izquierda tenemos la curvatura menor del estómago y hacia abajo vamos a tener el páncreas. Tenemos que saber las arterias que se originan a este nivel. A este nivel vamos a tener que se originan las arterias frénicas inferiores, que son arterias para el diafragma. Estas emergen ya justo debajo del hiato aórtico, ya salen estas ramas, ¿sí? Son las primeras ramas en salir. Posteriormente tenemos el tronco celíaco, ¿sí? El tronco celíaco sale de la cara anterior de la aorta y va a dividirse, enseguida se divide en tres ramas. No es un tronco muy grande, tiene aproximadamente 1 centímetro, inclusive menos de 1 centímetro, hasta que se divide ya en sus ramas. Y las arterias suprarrenales medias, ¿verdad?, que son para la glándula suprarrenal. Entonces, a este nivel tenemos estas arterias. En el segmento duodeno pancreático se encuentra justamente relacionado con el duodeno páncreas. Se encuentra detrás del duodeno páncreas. Entonces, a este nivel vamos a tener que la arteria aorta está cubierta por la cabeza, el cuerpo del páncreas,
y también por porciones del duodeno. Entonces, ¿qué vamos a encontrar hacia adelante? Hacia adelante vamos a encontrar fascia de coalescencia, porque sabemos que el duodeno páncreas en su cara posterior tiene fascia de coalescencia. Hacia el lado más derecho, hacia la cabeza del páncreas, en su cara posterior, tenemos la fascia retroduodeno pancreática, que es la fascia de Treitz. Y hacia la izquierda, en todo lo que es cuerpo y cola del páncreas, vamos a tener la fascia retropancreática o de TOLT1, ¿sí? Entonces, esto cruza esta estructura, el duodeno páncreas, junto con sus fascias de coalescencia, van a cruzar por delante a la arteria aorta, ¿sí? También a este nivel vamos a ver que le cruzan la vena esplénica por delante para desembocar y para unir formando la vena porta. También a este nivel le cruza por delante esta vena, la vena renal izquierda, justo debajo de la salida de la arteria mesentérica superior. Y a este nivel vamos a tener justamente el compás aortomesentérico o la pinza aortomesentérica o compás de Wilkie o pinza ortomesentérica de Rokitansky, como quieran llamarlo. Entonces, la vena renal izquierda cruza por delante también en esta región a la arteria aorta. ¿Qué ramas vamos a tener en esta región? Vamos a tener la arteria mesentérica superior y que sale de la cara anterior y pasa por delante de la tercera porción del duodeno, por delante del proceso unciforme del páncreas y por delante de la vena renal izquierda. Vamos a tener la salida también un poco más lateral, en la cara lateral, de la aorta, de las venas, perdón, de las arterias renales. Arterias renales. En un plano un poco más inferior al de las arterias renales, tenemos también dos ramas que salen de la cara anterolateral de la aorta, que son los vasos gonadales, a las arterias gonadales. Aquí vamos a encontrar la salida de la arteria testicular y la arteria ovárica, ¿sí? Y salen también arterias lumbares, ¿verdad? Que van a ir hacia atrás y van a irrigar porciones de la médula espinal, porciones del dorso, ¿verdad? Son arterias segmentarias. Entonces, esta es la región duodeno-pancreática, ocupa más o menos el nivel de L2 y L3, ¿sí? L2 y L3. Por último, tenemos la región terminoaórtica de Chalier y Murat, o también la región infraduodenal, ¿verdad? Ya es la región donde la aorta va terminando, ¿sí? Aquí da tres ramas, da la arteria mesentérica inferior, ¿sí? La arteria sacra media que está allá atrás, bien en la bifurcación de la aorta sale una sacra media, que es la que vemos aquí, está detrás, ¿sí? Y también, por supuesto, la bifurcación que va a dar lugar a las arterias ilíacas comunes, ¿sí? Derecha e izquierda. O sea, a este nivel tenemos la rama mesentérica inferior, tenemos la sacra media que está ahí atrás y la bifurcación, ¿verdad? En ilíacas comunes. ¿Cómo está limitada esta región? Arriba vamos a tener la tercera porción del duodeno, ¿sí? Abajo vamos a tener el promontorio, ¿verdad? Que justamente es la unión entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra, ¿sí? El promontorio. Adelante que va a quedar el peritoneo, ¿verdad? Porque esto es todo retroperitoneal. Atrás vamos a tener las vértebras L4 y L5 y lateralmente vamos a tener el borde medial del músculo psoas. Entonces, de esta manera está delimitada la región infraduodenal o también término aórtica de Chalier y Murat. Entonces tenemos arriba, tercera porción del duodeno, abajo tenemos promontorio, adelante tenemos peritoneo parietal, posterior, atrás tenemos L4 y L5 y lateralmente tenemos los bordes mediales del músculo psoas,
¿Qué arterias tenemos que salen de aquí? La mesentérica inferior, que va a dar irrigación a todo lo que es colon izquierdo y una porción del colon transverso, pero funcionalmente es el colon izquierdo. Eh, la arteria ilíaca común, la que va a dar, va a volver a dividirse, ¿verdad? En ilíaca externa, ilíaca interna, que van a dar irrigación a otras porciones del cuerpo. Y la sacra media, que da ramas parietales, ¿verdad? Tanto para la región sacra como la última arteria lumbar. Bueno, entonces, esto con respecto a la aorta y sus regiones. Existe una patología que se suele producir en la aorta, que son los aneurismas, ¿sí? Aneurismas, que son dilataciones de esta arteria. Esto puede ocurrir en cualquier arteria, pero suele ocurrir, ¿verdad?, en la aorta a nivel abdominal, ¿sí? Como les digo, es una dilatación de la aorta a nivel abdominal. Y esto puede tener complicaciones importantes, ¿verdad? Aquí vemos cómo puede llegar a tener 15 centímetros de diámetro. Es bastante grave, ¿verdad? Aquí vemos otro. Generalmente este aneurisma, esta dilatación, suele salir por debajo de las arterias renales, ¿sí? En la aorta abdominal, por debajo de las arterias renales, y lo que tenemos es justamente un agrandamiento del diámetro de esta aorta. Y aquí vemos más imágenes. La aorta aquí en tamaño normal, y debajo de la salida de las arterias renales suele tener esta dilatación en los aneurismas, ¿verdad? Esto se puede ver por resonancia, por ecografía también se puede diagnosticar, aunque es un poco más complicado, y por tomografía también se puede ver. Entonces es una dilatación, ¿verdad?, lo que llamamos aneurismas. Los aneurismas pueden verse en cualquier arteria, básicamente, pero como estamos hablando de aorta, ¿verdad?, y les nombro esta patología ahora para que se acuerden ya en un futuro. Entonces, los aneurismas aórticos son dilataciones de la aorta que generalmente están inferior a las arterias renales, y pueden dar varias complicaciones, ¿verdad? Y eso ya no es tanto nuestro tema, pero para que vean que es una patología que se puede producir en la aorta. Bueno, ¿qué pasa? La bifurcación aórtica se efectúa adelante, arriba y a la izquierda de la unión de las venas ilíacas comunes que va a formar la vena cava inferior. Entonces nada más me habla de la relación a nivel de la bifurcación. Se encuentra por arriba, se encuentra hacia la izquierda y se encuentra por delante de la unión, ¿verdad?, de las venas ilíacas comunes. ¿Cuáles son las ramas? Y las que están marcadas aquí en rojo son las más importantes para nosotros. En esta clase, ¿verdad?, son las que vamos a mencionar más. Pero, por ejemplo, cuando vamos a ir citando las arterias frénicas inferiores, ya las habrán visto en tórax. Y cuando vemos diafragma, solemos hablar de las frénicas inferiores porque irrigan al diafragma. Las arterias lumbares son arterias segmentarias, son parecidas a los que serían las arterias intercostales a nivel del tórax. O sea, a nivel del tórax, la aorta da las ramas intercostales, a nivel del abdomen da las ramas lumbares. La arteria sacra media, que es la última rama ahí a nivel de la bifurcación, es una rama también parecida a las arterias lumbares, es una rama parietal. Inclusive la arteria sacra media muchas veces origina la quinta arteria lumbar, ¿sí? La quinta arteria lumbar. Las viscerales, el tronco celíaco es bastante importante, vamos a hablarlo con detalle. Las arterias suprarrenales medias,
La arteria mesentérica superior ya la nombramos cuando hablamos de intestino delgado, o sea, ya va a ser más bien repaso. Las arterias renales y gonadales también hablamos ya de estas arterias cuando vimos testículo, ovario y cuando vimos también riñones. La arteria mesentérica inferior, también vamos a estar hablando hoy de ella. Y sus ramas terminales, ¿verdad? Que son las ilíacas comunes, del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Las primeras ramas que salen a nivel de la aorta abdominal son las diafragmáticas inferiores o las frénicas inferiores. Las frénicas inferiores van a irrigar al diafragma y acompañan todo el trayecto, ¿verdad?, del diafragma en su cara abdominal. También de las frénicas inferiores va a salir una rama para la glándula suprarrenal, ¿verdad?, que es la rama suprarrenal superior. Luego ya desde el inicio, ya bien por debajo de eh, el hiato aórtico, ya tenemos el origen del tronco celíaco, que es una arteria bastante importante porque va a irrigar a toda la región supramesocólica, ¿sí? A toda la región supramesocólica. Enseguida, después de su trayecto, ya origina tres ramas: la arteria esplénica, la arteria hepática común y la gástrica izquierda. Entonces, de ahí ya vemos su importancia. Irriga toda la porción supramesocólica. Bueno, también ya en una porción más lateral y más o menos a ese mismo nivel, tenemos las arterias suprarrenales medias. ¿Sí? Las arterias suprarrenales medias que van a la glándula suprarrenal. Aproximadamente 1 centímetro por debajo del tronco celíaco ya tenemos el origen de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior va a dar irrigación a todo el intestino delgado, va a dar irrigación también a porción del duodeno páncreas, va a dar también irrigación al colon derecho, ¿sí? Entonces, una arteria que tiene un territorio bastante grande. Por debajo de la arteria mesentérica superior y en la cara lateral tenemos las arterias renales, bastante importantes, van al riñón. Luego, en una porción más inferior, vamos a tener las arterias gonadales, testiculares en el varón y ováricas en la mujer. En el varón tiene un trayecto un poco más largo porque tiene que llegar al escroto. En la mujer tiene un trayecto más corto porque termina en la pelvis menor. Luego, en una porción más inferior de la cara anterior va a salir la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar a todo lo que es colon izquierdo, colon sigmoides y también va a irrigar a porciones del recto, ¿sí? En la porción superior del recto. Por último, tenemos que a nivel de la bifurcación sale una arteria única, mediana, que es la arteria sacra media, ¿sí? La sacra media va a originar también otras ramas parietales. Y luego vamos a ver que en la cara lateral de la aorta vamos a ir dando origen a la primera, segunda, tercera y cuarta arterias lumbares, ¿sí? Que son ramas parietales también que van a irrigar la médula espinal y otras partes, otros músculos de la región dorsal. Bueno, y esto es más de lo mismo. Arteria frénica inferior, ¿sí? La suprarrenal media, el tronco celíaco, ¿sí? La mesentérica superior, las arterias renales, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta suele salir de la sacra media. Arterias lumbares, las arterias gonadales, ¿sí? En la mujer le llamamos arterias ováricas, en el varón le llamamos arterias testiculares y la mesentérica inferior. Bueno, ramas colaterales parietales. Aquí vamos a hablar de las que van hacia la pared abdominal, ¿sí? O sea, vamos a hablar de las arterias frénicas inferiores, que van a
irrigar a toda la porción inferior del diafragma. Vamos a hablar también de las arterias lumbares que van a irrigar a músculos del dorso y también a la médula espinal, por eso es que son bastante importantes. Y vamos a hablar de la arteria sacra media, ¿verdad? Que se continúa aquí a este nivel y también va a dar ramas, ¿verdad? Para esta región, en la región del sacro. Bueno, dice, acá hay algunas preguntas, vamos a responderlas. Profesor, un aneurisma en la aorta abdominal, tamaño 5,8 por ancho por 4,5 es muy grande. Bueno, y bueno, es considerable, pero no es tan grande. Eh, se describieron ya de un tamaño de 10 a 15 centímetros. Generalmente estos suelen tener un acompañamiento, ¿verdad? Cuando son así, de ese tamaño, lo que se suele hacer es tratar los factores de riesgo que puedan agravar a ese aneurisma. Y uno de ellos es la presión alta. Personas que tienen presión alta tienden a generar más aneurisma. Entonces, lo que vamos a hacer en esos casos es tratar los factores de riesgo, tratar la hipertensión y hacer un acompañamiento, estudios cada cierto tiempo para ver si esto no va creciendo. Si crece más de cierta cantidad en un año o en 6 meses, generalmente se pueden realizar ya intervenciones, no de tanto quirúrgicas, pero son intervenciones donde se aplican unas prótesis en la cara interna de la aorta para que eso no siga creciendo. Porque cuando se rompe, eso le lleva a la muerte a la persona en minutos, en minutos. ¿Cuáles son las posibles causas para un aneurisma? Bueno, ¿qué pasa en los aneurismas? La arteria está debilitada, ¿sí? La pared de la arteria está débil, por eso es que va agrandándose. Y generalmente los factores más frecuentes son el tabaco y la presión alta. ¿Por qué? Y la aterosclerosis, ¿sí? Aterosclerosis. ¿Qué pasa con la aterosclerosis? La aterosclerosis lo que hace es invadir la arteria, invade la arteria y produce una inflamación a ese nivel. Las fibras elásticas, todos los componentes de la arteria van disminuyendo su fuerza, ¿verdad? Su elasticidad. La arteria, la presión arterial lo que hace es realizar una fuerza en esa pared, hace fuerza. Entonces, combinado con la aterosclerosis, eso va agrandándose, porque la aterosclerosis debilita y la presión alta ayuda a dilatar. El tabaco también es un factor que debilita las paredes porque también produce una inflamación a nivel de los vasos sanguíneos y debilita más. Eso puede suceder en cualquier arteria, pero como estamos hablando ahora de la aorta, hablamos de esos factores, ¿verdad? Existen otros factores, existen malformaciones, no malformaciones, sino trastornos genéticos, ¿verdad? Que pueden causar también una debilidad, pero ya por otros mecanismos. Pero todo lo que cause una debilidad en la pared arterial va a producir una aneurisma. Generalmente se relaciona con la aterosclerosis y la presión alta, ¿sí? Y en edades ya de mayor a 60, 50 años, ¿verdad? No se suele ver tanto en personas jóvenes, al menos no a nivel de la aorta. Existe sí otros aneurismas que se ven en pacientes jóvenes, pero generalmente también se relacionan a otras causas. Entonces, eso, ¿verdad? Esas son las causas. Ahora Luis Enrique pregunta, ¿pulso epigástrico con señal de aneurisma en alguna de las arterias abdominales? Sí, generalmente ya es un signo tardío, ¿verdad? Cuando vemos eso, ya es que el aneurisma está grande, ¿verdad? Se puede ver como una pulsación a nivel abdominal, una masa pulsátil, va pulsando. Y eso se puede sentir, ¿verdad? Y el paciente consulta muchas veces por eso, ¿verdad? Porque siente algo, una masa a este nivel que va teniendo pulsos, ¿sí? Entonces eso puede ser
un signo, ¿verdad? De un aneurisma, ¿verdad? Y ahora, ¿se aplican stents? Pregunta Nuya. Sí, se pueden aplicar stents. Son prótesis que se hacen de manera intraarterial, o sea, se hace un pequeño corte a nivel de la arteria femoral y se mete el stent, ¿verdad? Y en casos más graves, inclusive se puede recurrir a la cirugía, ¿verdad? A la cirugía ahí lo que se hace es una rafia también con una prótesis. No manejo mucho el procedimiento, pero sí. Bueno, entonces vamos a hablar de las arterias frénicas inferiores. Las arterias frénicas inferiores son dos, una a la derecha y una a la izquierda. Salen justo o se originan justo a nivel del paso, ¿verdad? De la aorta al abdomen. ¿Quién está con su Doutor, posso micrófono? fazer uma pergunta? Sí, adelante. Qual a diferença entre o stent normalmente utilizado e o stent farmacológico? Bueno. El stent, eso generalmente, esa diferencia se ve más bien en los stents que se colocan a nivel de las arterias coronarias. Los stents normales, como su nombre lo dice, no liberan nada, ¿verdad? No liberan ningún químico, pero los stents farmacológicos liberan unas sustancias que disminuyen la inflamación a ese nivel y que pueden resultar antiplaquetarias, es decir, digamos, para que no se vuelva o para intentar retrasar un poco más eh, la retrombosis de esa arteria, ¿verdad? Liberan ciertos fármacos, generalmente son fármacos que tienen características inmunosupresoras, pero solamente a ese nivel, para disminuir la inflamación sobre todo de esa arteria y también para retrasar un poco, ¿verdad? La agregación plaquetaria y para que ese stent dure un poco más tiempo, ¿sí? Porque anteriormente los stents tendían a durar 1, 2, 3 años nada más porque volvían a sufrir trombosis. Entonces, con estos más modernos, con liberación farmacológica, suelen aumentar un poco el tiempo de duración, ¿verdad? ¿Está bien? Obrigada, professor. Pero cuando hablamos de aorta, eso es más bien a nivel de las arterias coronarias, esos stents. De los de la aorta, yo no conozco si hay alguno con liberación farmacológica. Entonces, ¿qué tenemos? Las arterias frénicas inferiores salen ya enseguida después del origen, ¿verdad? De la aorta abdominal, debajo del hiato aórtico, y se dirigen hacia arriba, oblicua, y un poco hacia lateral, ¿verdad? Van a acompañar la cara, van a seguir el trayecto, ¿verdad? del diafragma, van a irrigarlo por su cara profunda y van a dar ramas para la glándula suprarrenal, ¿sí? Para la glándula suprarrenal, que son las glándulas suprarrenales superiores. Esta es la glándula suprarrenal, si nos da tiempo, vamos a estudiarla. Si no, yo les dejo la diapositiva en la plataforma y lo leen por su cuenta. Son 15, 16 slides. Bueno, entonces estas es las arterias frénicas inferiores. Nacen ya cerca del origen de la aorta abdominal. Se dirigen, se aplican en la cara profunda del diafragma, irrigan al diafragma y tiene como ramas colaterales a las arterias suprarrenales superiores. Arterias lumbares, son 5 de cada lado. Las primeras 4, ya les había dicho, son ramas de la aorta. La quinta es rama de la arteria sacra media. Entonces la aorta va a originar 4 arterias lumbares. Una al lado derecho y una al lado izquierdo. La del lado derecho
pasa por detrás de la vena cava inferior, ¿sí? La del lado derecho. Se dirige hacia atrás, ¿sí? Y da una rama espinal que es muy importante. Si ocurre una trombosis a nivel de esta rama, la médula espinal va a sufrir algún daño, ¿sí? Y no piensen que es raro, ¿sí? Sobre todo en pacientes de edad que tienen arritmias que favorecen a la formación de coágulos sanguíneos, pueden tener a este nivel trombosis, ¿verdad? De esta arteria lumbar o de la rama espinal y pueden afectar aquí a la médula espinal lumbar. Entonces, si se produce una lesión, esa persona va a quedarse sin la capacidad de caminar, ¿verdad? Si se produce una trombosis a nivel de la arteria lumbar. Entonces, se reportaron varios casos de esos en la literatura. Y da una rama dorsal, ¿verdad? Que va a irrigar a los músculos de la región dorsal. Sería más o menos como la arteria intercostal, pero a nivel del abdomen, ¿sí? La arteria sacra media. La arteria sacra media se origina en la cara posterior de la aorta a nivel de la bifurcación. Se dirige hacia abajo apoyada a la quinta vértebra, lumbar. Se apoya también o continúa, ¿verdad? Apoyada en la cara anterior del sacro y va a originar la primera, o sea, la última, perdón, la última arteria lumbar, ¿sí? De cada lado. Y también va a dar ramas, las sacras laterales, 5 de cada lado, que también van a acompañar a los forámenes, o sea, van a penetrar estos forámenes y van a irrigar también la región, los nervios de esa región. Y ramas también va a dar para el órgano, para el recto. Y también las ramas colaterales para el recto. Entonces, la sacra media se origina a nivel de la bifurcación, se aplica en la cara posterior del abdomen, aplicada sobre la cara anterior de las vértebras lumbares, se apoya sobre la cara anterior del sacro y termina más o menos a nivel de la punta del coxis. Y en la punta del coxis suele haber un resto embrionario, ¿sí? Que tiene una estructura histológica particular, parece músculo liso, parece tejido nervioso, que normalmente no sirve para nada, no es útil, no, no representa nada, ¿verdad? Pero a veces hay tumores a ese nivel. Estamos hablando del glomus coccigio, ¿sí? Glomus coccigio, que como le dije es un resto embrionario, no sirve para nada, pero pueden haber tumores a ese nivel, muy, 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 muy raro, ¿verdad? Pero se reportaron casos en la literatura. A ese nivel termina. Y las ramas colaterales son la última arteria lumbar, que aquí está cubierta por la bifurcación de la aorta y la formación de la vena cava inferior. Y también da ramas, ¿verdad? 5 ramas arterias sacras laterales. También ramas para el recto. Entonces esas fueron las ramas parietales, ¿verdad? Que irrigan la pared del abdomen, ¿sí? Entonces ahí tenemos las frénicas inferiores, las arterias lumbares y la sacra media. Ahora vamos a hablar de las ramas colaterales viscerales, a las que van a irrigar los órganos, que son realmente las que más nos importan. Entonces, hasta acá estamos bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Si no hay dudas, si no hay nadie con dificultad, entonces seguimos. Aquí vamos a tener ramas, ¿verdad? De la aorta que van a irrigar a los órganos del abdomen. Hablamos del tronco celíaco. Estas son ramas impares, ¿sí? Tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. El tronco celíaco se origina en la cara anterior
de la aorta, tiene una corta travesía, menos de 1 centímetro, ¿sí? Y después ya se divide en sus ramas. A nivel de la vértebra lumbar, uno aproximadamente, en la región celíaca de Luschka. Como le dije, tiene menos de 1 centímetro de trayecto y ya se divide en tres ramas que son sus ramas terminales. La rama o la arteria hepática común, la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda, ¿sí? Entonces se divide en la arteria hepática común, arteria esplénica y la gástrica izquierda. Esas son sus tres ramas terminales. Vamos a hablar de la gástrica izquierda. Rama entonces terminal del tronco celíaco. Se dirige hacia arriba, hacia la izquierda, ¿sí? Y lateral, o sea, hacia la izquierda y un poquito hacia atrás. Y después hace una curva. Hace una curva con una concavidad inferior, ¿sí? Y se divide en dos, en una rama anterior y en una rama posterior. La rama posterior suele tener una anastomosis con la rama posterior de la gástrica derecha. Entonces la rama anterior es la que termina más bien irrigando la cara anterior del estómago y la curvatura menor, y la rama posterior es la que suele formar una anastomosis con la otra rama posterior de la gástrica derecha. Entonces ahí tenemos sus ramas terminales. Entonces se origina a nivel del tronco celíaco y termina en dos ramas, la rama anterior y la rama posterior. La rama posterior es la que va a hacer una anastomosis con la rama posterior de la gástrica derecha. Si eso recuerdan. ¿Cuáles son sus ramas colaterales? Da una rama para la porción inferior del esófago, rama esofágica inferior, ¿sí? Da una rama gastroesofágica anterior que va a irrigar a la porción del cardias y la terminación del esófago también. Las ramas terminales, ¿verdad? Posterior y anterior, que van a dar ramas gástricas, ¿sí? Ramas gástricas que van a irrigar propiamente al estómago, ¿sí? Entonces, la rama hepática es inconstante, ¿sí? Generalmente no se ve, pero en algunos casos puede dar una rama hepática, pero es raro. La gastroesofágica anterior, como le dije, más bien para el cardias y para la terminación ya del esófago. La esofágica inferior irriga la porción inferior del esófago y tenemos también las ramas gástricas que son las que van a llegar a la mucosa, a la submucosa del estómago. Y las ramas terminales ya habíamos mencionado que son la anterior y la posterior, ¿sí? La arteria esplénica. Y la arteria esplénica también es rama del tronco celíaco. Después de un corto trayecto del tronco celíaco se dirige hacia abajo y lateral y acompaña todo lo que es el borde superior y el cuerpo y la cola del páncreas. Tiene una porción, ¿verdad? Que está superior, en el borde superior del páncreas, pero también tiene porciones que ocupan su cara posterior. Entonces, generalmente tiene ese trayecto un poco sinuoso, se relaciona con la cara superior y con el borde superior y la cara posterior del páncreas, y también se relaciona con la vena esplénica por debajo. Luego de este trayecto pasa por delante de la cola del páncreas y termina dividiéndose en ramas terminales cerca del hilio esplénico, o sea, cerca del vaso. Entonces, se origina en el tronco celíaco, se dirige hacia abajo, hacia la izquierda, tiene un trayecto relacionado con el borde superior del páncreas, también se relaciona con la cara posterior del páncreas y con la vena esplénica. Cerca a su terminación cruza por delante
cola del páncreas y se dirige hacia el ilio del vaso, ¿sí? El ilio esplénico. Y ahí tiene dos ramas terminales, una rama superior y una rama inferior. Entonces, tenemos un segmento suprapancrático, ¿sí? En la región celíaca, suprapancrático. Tenemos un segmento retropancrático, ¿verdad? Pero esto no siempre es tan así, ¿verdad? A veces tenemos porciones que se intercalan, suprapancrático y retropancrático. No es que se mantiene siempre tanto esto. Y un segmento terminal, ¿verdad? El terminal ya es el que pasa por delante de la cola hasta llegar ya cerca del ilio esplénico. Y aquí tenemos, ¿verdad? El tronco celíaco, este es su segmento suprapancrático. Como pueden ver en esta representación, la arteria esplénica está totalmente suprapancrática, ¿verdad? Pero este al que se le denomina segmento suprapancrático, este sería el segmento eh, retropancrático, pero como les digo, no siempre se cumple de que está posterior al páncreas. Bueno. ¿Qué ramas colaterales dan? Da una rama pancreática dorsal. La pancreática dorsal se divide, ¿verdad? En una rama derecha y una rama izquierda, ¿verdad? La rama izquierda es la rama inferior del páncreas, ¿sí? La arteria pancreática inferior. Y esta es la rama prepancreática, ¿sí? Esta rama de la rama prepancreática de la pancreática dorsal va a pasar por la incisura del páncreas y va a terminar a este nivel, a nivel de la arteria pancreatoduodenal superior anterior. Entonces, la pancreática dorsal, rama de la esplénica, va a dividirse en una pancreática inferior y en una arteria prepancreática. La arteria prepancreática pasa por delante de la incisura pancreática y termina aquí uniéndose a la rama, a la arteria pancreatoduodenal superior anterior. Luego tenemos arterias pancreáticas cortas, las que van a dar la irrigación al páncreas. Tenemos también la arteria pancreática mayor, que es una arteria más considerable que recorre la cara posterior del páncreas y se anastomosa también con la arteria pancreática inferior. Tenemos una gástrica posterior que va a irrigar al estómago en la parte del fundus. Y tenemos una arteria polar superior que es una rama colateral, ¿sí? Polar superior es una rama colateral de la esplénica. La polar inferior es una colateral de la rama terminal inferior de la esplénica. Esas son las diferencias entre la polar superior e inferior. La polar superior viene de la esplénica como rama colateral. La polar inferior viene de la rama terminal inferior de la arteria esplénica. Entonces las colaterales son estas. Bueno, y lo que le dije, la pancreática dorsal desciende por detrás del cuello y se divide en una rama pancreática inferior, que esta recorre el borde antero inferior perdón, posterior inferior del páncreas, y el prepancreático, ¿verdad? Que atraviesa la incisura y se anastomosa aquí con la arteria pancreatodenal superior anterior. Esta es la arteria pancreática dorsal. Las ramas terminales de la esplénica, ¿sí? Tenemos una rama terminal superior y una rama terminal inferior. Tanto de la rama superior como de la inferior van a salir pequeñas arterias, ¿verdad? Que van a irrigar al estómago, ¿sí? Que son las arterias gástricas cortas, que nacen de las dos ramas terminales. La rama terminal inferior va a dar una arteria que es la polar inferior, ¿sí? La polar inferior. Recuerden, la polar superior salía directamente de la esplénica y la polar inferior sale de la rama terminal de la arteria esplénica, de la rama terminal inferior. Y la rama terminal inferior también origina la arteria gastropiploica del lado izquierdo, ¿sí? Arteria gastropiploica izquierda, que va a
irrigar también la curvatura menor y también al epiplón mayor. Entonces, ramas terminales superior, rama terminal inferior. Vamos a originar de ambas las arterias gástricas cortas para la curvatura mayor del estómago. Vamos a originar también la polar inferior que sale de la rama terminal inferior. Recuerden, la polar superior sale como colateral de la esplénica. Y la gastroepiploica izquierda, la que va a nacer de la rama también terminal inferior y va a irrigar la curvatura mayor del estómago, también va a irrigar al epiplón mayor. La arteria gastroepiploica izquierda se origina a nivel del hilio del vaso, transcurre por el ligamento gastroesplénico, ¿verdad?, que unía el estómago con el vaso, y llega a la curvatura mayor del estómago y luego desciende por el ligamento gastrocólico, ¿verdad?, que es el que se va a continuar con el epiplón mayor, y se anastomosa con la arteria gastroepiploica derecha, ¿verdad?, que forman las arterias de la curvatura mayor del estómago. Ahora vamos a hablar un poquito de la arteria hepática común, ¿sí? También es rama terminal del tronco celíaco, se dirige hacia abajo, hacia la derecha, ¿sí?, y un poquito hacia adelante. Se relaciona con el borde superior de la cabeza del páncreas. Tiene un trayecto aproximadamente 4 centímetros y termina dividiéndose en una hepática propia y en una arteria gastroduodenal. Entonces, la arteria hepática común se divide en una hepática propia y en una arteria gastroduodenal, ¿sí? Tiene dos ramas terminales. La arteria hepática propia, esta ya la habíamos estudiado cuando vimos hígado, o sea, más bien la parte de vías biliares también. Forma parte del pedículo del hígado, de la raíz del hígado, junto con la vena porta que se ubica detrás y en la vía biliar común que se ubica hacia la derecha. Forma parte del borde libre del epiplón menor. El epiplón menor está aquí y esto es el borde libre, ocupan estas estructuras. Se orienta hacia arriba, ¿verdad?, y termina en dos ramas, ¿sí? En dos ramas, dividiéndose en dos ramas, en una arteria hepática izquierda y una arteria hepática derecha. Recuerden, de la arteria hepática derecha sale la arteria cística, ¿sí?, la arteria cística. Y esto aquí era el triángulo de Calot, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la arteria hepática derecha que origina la arteria cística a este nivel. Entonces, el origen de la arteria hepática propia representa la bifurcación de la arteria hepática común y de la arteria hepática propia termina, ¿verdad?, en una derecha y en una izquierda, ¿sí? ¿Cuál es la rama colateral? Tiene una rama colateral importante que es la arteria gástrica derecha, ¿sí? Ya cerca del inicio sale la arteria gástrica derecha de la arteria hepática propia y va a la curvatura menor. Aquí también se divide en una rama anterior y en una rama posterior, y la posterior es la que se va a anastomosar también con la rama posterior de la gástrica izquierda. Entonces, la arteria gástrica derecha se dirige hacia abajo y hacia adelante y llega al píloro, ¿verdad?, y origina dos ramas terminales, una anterior y una posterior. La posterior es la que va a anastomosarse con la arteria gástrica izquierda, también con la rama posterior de la arteria gástrica izquierda. Entonces, ahí tenemos la anastomosis de la curvatura menor. Eso con respecto a la hepática propia. Ahora vamos a hablar un poquito de la gastroduodenal. La gastroduodenal es importante porque da ramas para el píloro, da ramas sobre todo para el duodeno páncreas, ¿sí? Se dirige hacia abajo, pasa por delante
perdón, pasa por detrás de la primera porción del duodeno y también de la cabeza del páncreas y se divide en dos ramas terminales. ¿Y cuáles son sus ramas terminales? A este nivel son la arteria gastroepiploica derecha, ¿sí? Y la arteria pancreatoduodenal superior anterior, que va a formar parte del arco anterior del páncreas, ¿sí? Entonces, se dirige hacia abajo, pasa detrás de la primera porción del duodeno y también pasa por detrás del páncreas. Se divide en dos a este nivel, ¿verdad? Y tenemos una rama, ahora que es la arteria pancreatoduodenal superior anterior, ¿sí? Pancreatoduodenal superior anterior y una arteria gastroepiploica derecha, ¿sí? La gastroepiploica derecha se va a anatomosar con la gastroepiploica izquierda que viene de la esplénica. Bueno, ¿cuáles son sus ramas colaterales? La arteria pancreatoduodenal superior posterior. Aquí está. Y esta es la que le da el brazo al colédoco, que le pasa lateral, o sea, adelante y después lateral. Y va a formar parte del arco posterior, ¿sí? Es una rama colateral de la arteria gastroduodenal. Entonces, la pancreatoduodenal superior anterior es una rama terminal de la gastroduodenal y la posterior superior es una rama colateral de la gastroduodenal. Entonces la gastroepiploica derecha se va a anatomosar con la gastroepiploica izquierda. Y los arcos ya los habíamos estudiado cuando vimos páncreas y volvimos a repasar estos cuando vimos duodeno. Tenemos ramas que vienen de la arteria mesentérica superior y ramas que vienen de la gastroduodenal, que van a formar un arco anterior y un arco posterior. La arteria mesentérica inferior da un tronco pancreatoduodenal inferior, que se divide en una rama anterior y una rama posterior. La pancreatoduodenal inferior anterior, junto con la pancreatoduodenal superior anterior, forman el arco anterior. La pancreatoduodenal inferior posterior, junto con la pancreatoduodenal superior posterior, van a formar el arco posterior, ¿sí? Y entonces aquí tenemos el arco, ahora que va a irrigar tanto al duodeno como a la cabeza del páncreas. Bueno, eso con respecto al tronco celíaco. ¿Estamos bien hasta ahora? Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a hablar un poquito de la mesentérica superior. Ya habíamos hablado de ella cuando vimos intestino delgado, pero vamos a volver a mencionar ciertas cosas. Entonces se origina en la cara anterior también de la aorta, detrás de, del cuello del páncreas, a 1 a 2 centímetros por debajo del tronco celíaco, ¿sí? Primero tiene una orientación rectilínea, ¿sí? Pasa por encima de la vena renal izquierda, pasa por encima de la tercera porción del duodeno, pasa por encima o por delante, ¿verdad? De la incisura pancreática. Y luego tiene un trayecto más oblicuo, ¿verdad? Ahí es donde penetra en la raíz del mesenterio y va a dar sus ramas colaterales, ¿verdad? Que son varias y son importantes, y termina más o menos a 80 centímetros del... Hay un ruido acá raro, no sé qué es. Bueno, disculpen por eso. Eh, Voy a cerrar mi ventana, vamos a ver si se escucha menos.
Bueno, sí, sí es un tema medio engorroso, no es tan divertido, ¿verdad? Porque no podemos tanto asociarlo a varias patologías, ¿verdad? Como en los otros casos, hacíamos digamos, una relación clínica con los otros temas, entonces, pero ya está terminando, ya falta poco, sí, faltan 10 diapositivas nada más. La arteria mesentérica superior ya la habíamos mencionado anteriormente y terminaba como le dije aquí, a 80 centímetros aproximadamente de la unión iliocecal, dando una rama derecha, ¿verdad? Una rama izquierda. Vamos a ver cómo da eso. ¿Cuáles son sus ramas colaterales? La arteria hepática es una arteria inconstante, no siempre aparece, de hecho aparece muy raramente. Da al tronco de las pancreáticas, como habíamos visto aquí, el tronco de las pancreáticas inferiores. También va a dar la cólica media, ¿verdad? Que aquí no aparece. La cólica media es la que va a ir al colon transverso. La cólica derecha sería esta, ¿sí? La arteria ilocólica, que sale también de su cara derecha, es una arteria importante. Y las ramas yeyunales y las ramas ileales. ¿Está bien? Bueno, entonces la cólica media sube hacia arriba a nivel del colon transverso, se divide en una rama derecha y una rama izquierda. La cólica derecha se divide en una rama superior y una rama inferior. Y la rama iliocólica va a dar varias ramas, ¿sí? Recuerdan que el otro nombre era ilio biseco apendículo cólica, ¿sí? Va a dar una rama ilial, va a dar dos ramas para el ciego, va a dar rama para el colon ascendente, va a dar ramas para el apéndice. Y la rama ileal es la que se va a anastomosar con la rama derecha terminal de la mesentérica superior, ¿sí? Entonces la ileocólica da una rama ileal y la mesentérica superior da una rama terminal derecha. Estas dos van a anastomosarse y el área que queda se va a llamar área abajular de Treves. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente y es más bien repaso, ¿verdad? A partir de acá ya es más bien rever lo visto, ¿verdad? Es como una revisión de las arterias. Bueno, la mesentérica inferior nace en un plano más inferior, en la cara anterior de la aorta. Va a dar ramas sobre todo para el colon izquierdo, ¿sí? Y va a terminar más o menos en la raíz primaria del mesocolon sigmoides, dando la arteria rectal superior, ¿sí? Arteria rectal superior. Esa es su rama terminal, ¿sí? La continuación de la arteria rectal superior. Entonces tenemos como ramas colaterales la cólica izquierda, que va a irrigar al colon descendente, va a dividirse en una cara superior, en una rama superior y en una rama inferior. Va a dar unas arterias sigmoides, ¿sí? Primera sigmoide, segunda sigmoide y tercera sigmoide para el colon sigmoides. La tercera sigmoide se anastomosa con la arteria rectal superior, que representa el punto crítico de Sudeck. Se le llama punto crítico Sudeck a esta anastomosis entre la tercera sigmoide y la arteria rectal superior, ¿verdad? Que es la continuación, sería la rama terminal de la mesentérica superior, inferior. Entonces, mesentérica inferior, adelante, la cara anterior de la aorta, en una porción inferior, va a dar una rama cólica izquierda, va a dar ramas para el colon sigmoide, tres ramas, primera sigmoide, segunda sigmoide y tercera sigmoide, y da una rama terminal que es la arteria rectal superior, ¿sí? Esta es su rama terminal.
Bueno, con respecto a las ramas colaterales viscerales, que son pares, o sea que hay uno de cada lado, ya habíamos mencionado bastante. Entonces vamos a ir más o menos rápido, ¿verdad? Para nada más hacer como un repaso, ¿verdad? Esta sí es una arteria medio nueva porque va a la glándula suprarrenal, y sale de la cara lateral por debajo del tronco celíaco, ¿verdad? Por debajo del nivel del tronco celíaco salen dos ramas a nivel de la cara lateral de la aorta, que es la arteria suprarrenal media. ¿Sí? La suprarrenal superior venía de la frénica inferior, ¿sí? Entonces la glándula suprarrenal tiene unas arterias suprarrenales superiores que vienen de las arterias frénicas. La suprarrenal media viene directamente de la aorta y la suprarrenal inferior viene de la arteria renal, ¿sí? Entonces suprarrenal superior de la frénica inferior, suprarrenal media directamente de la aorta y suprarrenal inferior viene de la arteria renal. Irriga la glándula suprarrenal. Las arterias renales también salen de la cara lateral de la aorta. La arteria renal derecha es posterior a la vena cava inferior. También es posterior a la vena renal, ¿verdad? De ambos lados. Y van a terminar en dos ramas, ¿verdad? Una rama anterior y una rama posterior a nivel del ilio del riñón, ¿sí? Y la rama anterior otra vez se divide en cuatro segmentarios y la rama posterior se queda sola, ¿verdad? Entonces, cara lateral de la aorta, ¿sí? La arteria renal derecha pasa detrás de la vena cava inferior. Ambas se ubican posterior a la vena renal y termina como dos ramas laterales, dos ramas terminales, una anterior y una rama posterior. Hasta ahí nomás tienen que saber. Bueno, ¿cuáles son las colaterales? Como les dije, la rama suprarrenal inferior sale directamente de la arteria renal, ¿sí? La media de la aorta y la superior de la frénica. También da ramas cápsula adiposas, o sea, para todo lo que es el espacio perirrenal, ¿sí? Ese tejido adiposo que quedaba alrededor del riñón está también irrigado por ramas de la arteria renal. Y también da ramas para el uréter, ¿sí? Para el uréter. Las arterias gonadales ya también las habíamos visto. eh, Tanto en el varón como en la mujer tenemos estas arterias, ¿sí? Les llamamos testiculares en el varón y ováricas en la mujer, ¿sí? Se dirigen hacia abajo y lateral. La del lado derecho cruza por delante a la vena cava inferior. Se relacionan, ¿verdad? Con las venas que forman un plexo, ¿verdad? Alrededor de estas arterias. Cruzan por delante también al uréter de ambos lados. A nivel de la pelvis se relacionan con las arterias ilíacas externas. Y estas son las arterias ilíacas externas. Le cruzan medial. Y luego teníamos que en el varón acompañaba al conducto inguinal y en la mujer seguían al ligamento suspensorio del ovario. Eso lo habíamos visto en la clase anterior nada más, entonces queda todavía fresco, todavía en la memoria. Las ramas colaterales son aquí ramas, ¿verdad? No sé que si aquí se ve mejor. Bueno, tampoco se ve muy bien. Pero ramas para, y aquí se ve mejor. Ramas para la porción perirrenal. Aquí está la gonadal y aquí vemos su rama cápsula adiposa y cápsula adiposa y también da ramas para el uréter. Entonces estas son las ramas colaterales. Bueno, ahora vamos a hablar de las ramas terminales de la aorta. Las ramas terminales son dos, una ilíaca común derecha y una ilíaca común izquierda, ¿sí? La derecha es la que cruza las dos ilíacas, ¿verdad? Las dos venas ilíacas.
pasa por delante también de la vena cava y tiene un trayecto un poco más largo. Entonces, aorta se divide a nivel de la L4 o el disco L4, L5 en dos ramas terminales, en una ilíaca común derecha y una ilíaca común izquierda. Y la derecha es un poco más larga en trayecto y cruza la vena cava inferior y a sus ramas ilíacas. Termina más o menos a nivel de la articulación sacroiliaca, ¿sí? Articulación sacroiliaca en dos ramas, en una ilíaca externa, ¿verdad? Que va a convertirse después en arteria femoral y en una ilíaca interna o también arteria hipogástrica, que va a irrigar aquí a regiones de la pelvis menor. Bueno, y eso es todo con respecto a arterias del abdomen. Terminamos un poco antes porque la segunda parte ya ustedes ya habían visto tanto en sistema urinario, en sistema genital femenino y en sistema genital masculino. Entonces ya era más bien llovido sobre mojado, como se dice. O sea, que ya habíamos visto y era nada más una mirada general. Entonces, les pregunto si hay alguna duda. Bueno, como les dije, yo ya les mandé lo que sería el trabajo, eso mismo en la plataforma. Creo que ya está disponible la parte del cuestionario, entonces vamos a poder hacerlo ahí. Este fin de semana ya voy a subir eh, el mismo trabajo y voy a también preparar más cuestionarios para ustedes. También me pidieron una revisión de algunos contenidos. Eso también les voy a confirmar. Según las directrices que tengamos esta semana, le vamos a confirmar. Y puede ser que sea ya cerca a la parcial, tengamos una revisión de los contenidos más importantes. Pero eso queda todavía a confirmar el día y la fecha, ¿verdad? Y, y es eso, ¿verdad? Si no tienen ninguna duda, podemos dejar por hoy la clase